La herida es el lugar por donde la luz entra en ti. La herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Hola, mi nombre es Dr. Dave Rashid. Soy psicólogo clínico licenciado. Voy a citar esta cita del gran sufí y poeta Rumi, compartiendo algunas ideas que podrían fomentar la curación y el florecimiento. Compartiré estas ideas con el contexto de tres viñetas o historias hipotéticas de hombres de diferentes varones de diferentes culturas y trasfondos que experimentaron abuso sexual en la infancia. A pesar que son hipotéticas, estas viñetas comparten muchas características con experiencias de la vida real. Así que empecemos con la primera. Imagínense a Ahmad, un joven adulto musulmán, varón, abusado sexualmente cuando era niño por un maestro un maestro religioso en una tierra lejana, y que poco después la familia de Ahmed emigró. Ahmed sufrió cambios transicionales y pudo sobrepasar y tener excelentes notas académicas. Él venía de una familia religiosa y conservaba una meticulosa rutina de higiene diaria. Pero a pesar de ello, Ahmed sentía que su cuerpo no estaba limpio, lo que lo hacía estar ansioso, angustiado. Y a medida que fue creciendo y su cuerpo cambiando, este sentimiento hacia su propio cuerpo fue profundizándose, de manera que su angustia ya ni siquiera le permitía quererse a sí mismo, ¿ya? Y no podía decirle a nadie acerca de lo horrible que se sentía de su cuerpo, porque estaba tan preocupado de lo que dirían sobre su familia. Ahora, pensemos acerca de Lee, que experimentó varias veces abuso sexual como un niño joven y perpetuado por un hombre blanco que era amigo cercano de la familia. El abuso continuó intermitentemente por varios años y Lee sentía que algo estaba mal, pero estaba tan aterrorizado de decir o que se difundiera esto que pensó que nadie lo creería. Nadie lo creería, pues este varón blanco era muy admirado. Él también tenía miedo de que si le contase a sus padres, pensarían que quizás él mismo era homosexual. Así que Lee luego gustó una chica en el liceo y cuando se armó de suficiente coraje para pedirle salir, ella lo rechazó. Luego también Lee encontró que ella había comentado que él no era su tipo y que le parecía un poco afeminado. Eso dolió a Lee, tanto que empezó a buscar ese ideal de hombre blanco y se transformó de un tímido, eh, nerdy, adolescente introvertido, a convertirse en un ambicioso, competitivo, divertido, independiente y, por supuesto, muscular varón. Trabajó mucho por ello y lo obtuvo casi todo lo que quiso. Y empezó a salir con chicas y terminó sus estudios y fue a la universidad, terminó su carrera y obtuvo un buen trabajo. Pero él observó que cada vez que tenía un supervisor o jefe que era blanco y varón, siempre él inmediatamente asumía una postura de sumisión y complacencia. Ahora, consideremos el tercer caso, Antonio, un adulto joven con un trasfondo étnico, criado por una madre soltera. Su entrenador, al cual él admiraba como una figura paternal, abusó de él en el liceo. Y a medida que fue creciendo, él se sentía avergonzado y furioso por no haber sido capaz de defenderse a sí mismo, a pesar de tener la fuerza física necesaria porque era más fuerte que su entrenador. Pero ya con su confianza rota y sintiéndose eh,
traicionado, herido, dejó de confiar en nadie. Nunca jamás aprobó a ningún novio de su madre. Y a medida que fue creciendo y entró en relaciones, encontraba siempre algo que no, y es que no podía confiar en sus parejas. Y luego siempre llegaba a discordias y dudas que se convertían en peleas y gritos, y siempre sus relaciones fallaban. Eso lo hizo convencer que él nunca podría ser una buena pareja o un buen padre. En estas tres viñetas o estas tres historias, ejemplos, ¿cuál es la línea común? La vergüenza. Y con la vergüenza viene el temor al escándalo. La vergüenza es un concepto complejo y, y el componente cultural lo hace más complejo todavía. La vergüenza también es una experiencia dolorosa. Gente que sufre y que cuando la gente sufre busca apoyo social de su gente amada, pero la vergüenza que viene de un abuso, como en los casos que he mencionado de Ahmed Lee o Antonio, en verdad les impide compartir o buscar apoyo social. Así que muy tempranamente en el tratamiento yo intento de buscar la empatía y entonarme a mí mismo con la narrativa de la vergüenza del sobreviviente. Y trato lo mejor que puedo de centrarme en aspectos específicos del sobreviviente, de que por qué está avergonzado, qué lo hace sentir avergonzado. Trabajo con él para conseguir y encontrar la luz, la luz de la fortaleza que podría pasar a través de la herida de la vergüenza. El cambio es un proceso. Una vez que estamos capaces de establecer esa confianza que gradualmente el sobreviviente se vuelve capaz de compartir la vergüenza, el siguiente paso importante a considerar es hacerlo creer que el cambio es posible. Pero el cambio siempre es un proceso, porque los sobrevivientes sufren en silencio, creyendo que nada puede cambiar o hacerlos cambiar. De hecho, nosotros no podemos cambiar lo que ha sucedido en el pasado. Sin embargo, podemos cambiar cómo ellos se relacionan con el pasado, estableciendo relaciones menos vergonzosas, menos dolorosas con el pasado. Es algo primordial para la cura. Pero tengamos en mente siempre que el proceso de cambio es incómodo. La competencia cultural. Ahora, si el cambio es posible y si es un proceso, hay algunos factores que tenemos que tener siempre en mente. El primero que se me ocurre es la competencia cultural. Es bueno ver la sensibilidad del contexto cultural, pero el contexto cultural no siempre necesariamente se traduce en competencia cultural. La competencia cultural es una habilidad profunda que se aprende a través de la experiencia y a través de trabajar en diferentes líneas. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con un cliente como Ahmed, el aspecto relacional sería muy importante. La relación con la familia, la relación con la comunidad, la relación con la religión cómo, y cómo también el contexto de angustia le afecta. En la cultura colectivista islámica es tanto algo que ayuda como una barrera a la cura. Pero no olvidemos que no todas las personas o individuos pertenecen o quieren formarse en la misma cultura o suscribirse a una cultura, a esa cultura a la que están. Siempre hay diferencias idiosincráticas. Las personas individuales de cada cultura no son una igual a la otra, por muchas razones. Evitemos las soluciones simplistas. Luego, evitemos soluciones simples.
ser excesivamente simplista y las nociones excesivamente simplistas, la idea de la cura solamente sería diciéndole a Ahmad que puede lavar todas sus heridas rezando, o que él puede recuperar su concepto propio roto de alguna manera de maquillaje, lo que él ya ha tratado, o, o soltando la rabia embotellada en todos los problemas de relaciones que tuvo Antonio. Quizás sea demasiado simplista, una solución demasiado simplista. Esas ideas que sobrepasan las capas complejas de la experiencia del abuso. Así que evitémosla. Hablar destila el pensamiento. Hablar destila el pensamiento. Cada vez estamos haciendo más y más funciones de la vida viviendo en un espacio virtual. Y este fenómeno probablemente va a aumentar. De todos modos, yo creo que no hay una alternativa sintética a el trato y la conversación cara a cara. A pesar que ahora estoy hablando con ustedes a través de una grabación, porque estamos configurados a tratar profundamente con el dolor retenido. No solamente nosotros lo hacemos a través de conversaciones honestas y de confianza en la que nos convertimos en vulnerables ante el terapista o el cura o un amigo o un confidente. El cara a cara, el hablar cara a cara es importante porque a través del trato y la conversación personal podemos ver la herida a través de las palabras, a través de los gestos y expresiones no verbales y los cambios en la entonación a veces nos dan pistas que valen sobre el peso del dolor. El silencio, las pausas, a veces se expresan con mucho más volumen que las palabras. Y a veces es especialmente importante cuando estamos trabajando con personas con cuyo primer idioma no es el inglés. No todo abuso es igual. No todos los abusos sexuales son iguales. El efecto del trauma podría ser muy intenso o diferente. Los estudios indican que a veces el efecto no va en proporción con el abuso, necesariamente, y su severidad. Como podemos ver en los tres ejemplos o historias, es importante que cuando trabajamos con un sobreviviente, lo escuchemos, lo entendamos y aclaremos, lo interpretemos de una manera integral para coser los riesgos y los recursos que tenemos, ver las vulnerabilidades y virtudes, las debilidades y fortalezas como un todo con sentido, porque queremos entender que después de un abuso sexual, el sobreviviente, el que sobrevive y avanza, debe tener muchos factores que considerar. Hay otros que no pueden progresar, pero también no desestimemos el papel de la dinámica familiar, porque el abuso sexual es a veces relacionado con una familia disfuncional o una dinámica disfuncional en la familia, entre otros factores. Nosotros podemos enseñar a nuestros hijos cómo cuidar sus cuerpos y sus almas, pero quizás no podemos inocular todos los niños de todas las diversidades, incluyendo los abusos. No es la responsabilidad de nuestros hijos aprender medios de defenderse de potenciales abusadores. Necesitamos educar al público, tratar de modo y rehabilitar con programas efectivos, accesibles y fuertes a los violadores sexuales y que sean también programas culturalmente efectivos, de manera que podamos prevenir el abuso sexual en sus trincheras. Déjenme terminar mis palabras con la cita de Rumi. Ahí por donde la luz entra es por la herida para curarnos. Dejemos que entre la luz. ¿Usted cree que los sobrevivientes de abuso sexual se sentirían
bien cuando discutimos sus sentimientos de vergüenza o culpa, o que cuando cuentan sus historias y sus disfunciones. Yo lo dudo. Pero piensen acerca de los sobrevivientes que se sienten como se sienten, si ellos pueden compartir el relajo de desenredar un problema que estuvo tanto tiempo en ellos. Pensemos de la alegría del sobreviviente que sentiría si nos dice que no se rendirá y que terminará esta difícil tarea. Imaginemos la satisfacción de un sobreviviente que nos dice que es capaz de manejar situaciones sociales complejas, o el deleite de un sobreviviente que nos cuenta que podría experimentar satisfacción ayudando a esos que no han pedido ayuda. Si nuestro trabajo con sobrevivientes va a enfocarse más que nada en discutir la vergüenza y la culpa. Amigos, tenemos que nosotros de esa manera perpetuaríamos la narrativa de la víctima. Ahmed, Lee y Antonio quizás no exploren los caminos de la cura y el crecimiento por su propia cuenta. Tienes que conducirlos, guiarlos, tienes que facilitarles el crecimiento y el florecimiento, potencial florecimiento, sin despreciar o olvidarnos de la vergüenza y la culpa. Y ni tampoco del genuino sentimiento de los sobrevivientes que traerán sus fortalezas. Ellos pueden ayudarse a reinterpretar sus propios conceptos y quizás también aumentar su propia eficacia. Necesitamos de hacer muchos más estudios para probar esto. Permitan terminar mis palabras de que todos, de alguna manera u otra, en esta audiencia, vamos a ser heridos. Los que me escuchan, los que no, todos de alguna manera u otra serán heridos. Pero permitamos que la luz de nuestras fortalezas toquen y curen nuestras heridas. Muchas gracias. Hola a todos, me llamo Esther Digermans, directora de la Fundación Milwaukee. Es un placer ser parte de este evento hoy. Rápidamente, la Fundación Milwaukee trabaja para prevenir y poner fin a la violencia sexual utilizada como arma de guerra. Para empezar, me gustaría que prestaran su atención a un informe que recientemente fue publicado por Salvada a los Niños. Es posible que lo hayan visto como violencia sexual contra niños en conflictos. Este informe presenta cifras sorprendentes sobre el número de niños en riesgo de sufrir violencia sexual en los conflictos e indica que el riesgo actual es 10 veces mayor que hace 30 años. Puedes entonces recordar a los niños secuestrados y que han vivido en esclavitud en Nigeria, Siria e Irak en años recientes. Aún así, los niños han tenido que enfrentarse a la violencia sexual en tiempos de guerra en la RDC, Yemen, República Centroafricana, etc. Y por supuesto, esta lista de ninguna manera pretende ser exhaustiva. Ahora, como todos saben, la violencia sexual tiene consecuencias devastadoras para los niños. Y cuando la violencia sexual se utiliza como arma de guerra, la intención es que las consecuencias sean devastadoras para los niños, pero también para esas comunidades y sociedades en general. Entonces, hablamos de violación con objetos, uso de armas, violación masiva, esclavitud sexual, etc. Por supuesto, esta es una crisis humana y se requiere una respuesta mucho más fuerte y coordinada de la comunidad internacional y de los gobiernos, pero también de la sociedad civil. Y creo que esa es la cuestión en términos de prevención, pero también en términos de atención a las víctimas. Los servicios disponibles para los niños que se enfrentan a la violencia sexual en situaciones de conflicto a menudo son muy poco accesibles, de bajo nivel, no coordinados. Entonces, hoy me gustaría presentarles el modelo de atención integral o un centro integral utilizado por el Hospital Ponzi que el Dr. Monaghan fundó hace casi 20 años, Bukavu, en el este de la República Democrática del Congo. Tenemos una gran combinación que tratamos de promover, además de también apoyar la implementación de este modelo en otros entornos de conflictos utilizando el enfoque sur-sur, vinculando a expertos y profesionales del sur global a fin de promover el aprendizaje y el intercambio. Así, este modelo también se utiliza en otros contextos en todo el mundo, pero casi nunca en situaciones de conflicto.
¿Cómo se desarrolló este modelo? Cuando estalló la guerra en la región oriental de la RDC y llegaron mujeres y niñas con heridas realmente espantosas, el equipo Pansy empezó a especializarse en la atención a las víctimas de violencia sexual. Muchas de estas víctimas eran infantes, incluso infantes muy pequeños. Durante un periodo de 10 años, por ejemplo, Pansy trató a más de 200 niños menores de 5 años y tuvieron que realmente elaborar un sistema de atención quirúrgica muy especializada y avanzada para poder reparar el daño causado a esos cuerpos realmente diminutos. Así, no tardaron en darse cuenta de que sin apoyo familiar o educación, atención psicológica para el niño y su familia, las posibilidades de éxito de la cirugía eran pocas. No solo para los niños, sino también para todos los sobrevivientes, y además que la violencia nunca iba a terminar si, por ejemplo, no se buscaba justicia al mismo tiempo. Ahora, esto hizo que Pansy elaborara este método único que combina 4 pilares de atención que se brindan en el hospital o al menos en las instalaciones que lo rodean y por lo tanto se denominan centros de ventanilla única. El enfoque se basa en algunos principios muy importantes. El primero es que se centra en el sobreviviente, las vías de curación labradas al unísono entre la víctima y su cuidador, si es joven, y que a los supervivientes se les ofrezca una especie de menú de servicios del cual pueden elegir en función de sus necesidades y preferencias. No solo las niñas, los niños también están entre las víctimas. A cada superviviente se le asigna un asistente psicológico y esa persona le ayuda a navegar por los servicios disponibles y sigue siendo también quien administra el caso durante todo el proceso. Entonces el sistema funciona de manera tal que evita que la víctima tenga que repetir su historia una y otra vez, porque todos sabemos que eso puede ser muy traumatizante. La Fundación Milwaukee, junto con otros socios, incluido Pansy, está implementando este modelo en la República Centroafricana. Y para garantizar que los servicios realmente satisfagan las necesidades de los supervivientes, se involucró a los supervivientes en el diseño del modelo desde el comienzo. Un segundo principio es la atención integrada, que parte del conocimiento de que las necesidades de los supervivientes son integrales y están interrelacionadas. En un modelo de centro único o modelo de atención integral, el personal de las diferentes disciplinas está familiarizado con los servicios que se ofrecen en cada pilar de la atención y también se capacita en conjunto. Entonces trabajamos como parte de un equipo. Una vez estuve hablando con un médico en un Pansy y me explicó que también se veía a sí mismo como mucho más que un médico y que analizaba todas las necesidades de los supervivientes. Indicó que si una sobreviviente no tenía nada que comer cuando llegaba a su casa o si estaba muy deprimida, las posibilidades de que su operación tuviera éxito eran de hecho muy escasas. De la misma forma, no es difícil imaginar que para que una sobreviviente se embarque en un camino largo y desafiante hacia la justicia, no solo necesita asistencia legal, sino que también necesita sentirse en buena forma física y mental y disponer de los medios suficientes para pagar, por ejemplo, el transporte a los tribunales. Entonces, otro principio clave del trabajo de Pansy es la compasión. En Pansy a las víctimas realmente se las ve como héroes, las aprecian de verdad, mientras que en sus comunidades a menudo las consideran parias. Muchas víctimas de violaciones en tiempos de guerra, por ejemplo, no se sienten bienvenidas en los lugares de culto y Pansy allá en el centro del país de todas las actividades ceremoniales, y esto realmente ayuda a romper el estigma. Los sobrevivientes aprendieron que ellas no tienen la culpa y que tienen dignidad y que la culpa y la vergüenza deben revertirse a los perpetradores. Ahora, cuando regresan a su comunidad, a menudo se sienten mucho más fuertes y seguras de sí mismas. Pero en relación con este regreso a la comunidad, el principio final que me gustaría mencionar es cómo la curación también puede dar lugar a acciones para el cambio. Muchos sobrevivientes de Pansy se convierten en activistas. Se pronuncian en contra de la violencia sexual en su comunidad, junto con organizaciones de la sociedad civil. Un componente clave del modelo holístico es también el vínculo con esta tarea de defensa, pero también el trabajo comunitario de prevención, la sensibilización de la comunidad y, por supuesto, la lucha por justicia. Actualmente los sobrevivientes de la RDC abogan por la pieza que falta. Yo diría que la pieza que falta en el rompecabezas de la curación es la reparación.
Los supervivientes de violencia sexual, incluyendo niños, nacidos de la guerra y víctimas infantiles, tienen derecho a reparación. Esa es una forma de reconocimiento de las malas acciones. Puede incluir una indemnización por el daño causado y, por supuesto, garantías de que no se repita. La Fundación Milwaukee, junto con la iniciativa Nadia, ha lanzado una nueva iniciativa, se llama el Fondo Mundial de Supervivientes, y está totalmente dedicado a este curso de mejora de la reparación para las víctimas de violencia sexual en conflictos a nivel internacional y nacional. Entonces, con eso me gustaría terminar enfatizando nuevamente que la necesidad de invertir en la atención integral para infantes víctimas de violencia sexual en conflictos de todo el mundo debe ser una prioridad, ya que realmente brinda la mayor cantidad de posibilidades de curación exitosa. Muchas gracias por escuchar. Hola, mi nombre es Dr. Janet Rosenzweig y me considero privilegiada por haber sido invitada a dirigirme a ustedes hoy, en esta conferencia tan importante. Mi tema de hoy será: ¿qué tiene que ver la educación sexual con eso? Creo que cuando examinamos al sexo, amor y fe e información sexual precisa, desde el punto de vista médico podemos contribuir a la promoción de la salud y seguridad sexual, tanto en prevención como en sanación. Soy escritora y he estado trabajando en el campo del abuso sexual infantil desde hace 40 años y mi punto de vista sobre el que me siento muy convencida es promover a los padres como los principales educadores sexuales de sus niños, y veo eso como un factor de protección importante en la promoción de la salud y la seguridad sexual. Estoy encantada de traer la perspectiva de los educadores sexuales a esta conferencia sobre fe y prosperidad. Mi respeto y admiración a todos los organizadores y mis colegas participantes. Me hago presente con una perspectiva muy específica. Tengo una fuerte perspectiva de desarrollo sobre individuos y familias. He sido formada como educadora de salud y sexo. Comencé trabajando en el campo de abuso sexual infantil cuando me contrataron para trabajar como educadora sexual en una línea de ayuda contra el abuso sexual. He sido terapista, consejera, formadora de personal. Pasé varias décadas como funcionaria pública trabajando en bienestar infantil. He sido especialista en prevención y ex vicepresidenta de Prevent Child Abuse America, además de ser mamá. Mi ideal es realmente claro en este momento. Todo niño debe ser capaz de salir al mundo con información apropiada a su edad, precisa desde el punto de vista médico acerca de la sexualidad humana, todo envuelto en los valores de la tradición de su familia y su fe. Creo que este es el pilar de la salud y la seguridad sexual. Hay algunos hechos físicos importantes con impacto emocional que, como educadora sexual, creo es fundamental que todos conozcan quien trabaje con abuso sexual infantil o victimización en cualquier capacidad. El primero y más importante, el hecho número 1. El cuerpo humano reaccionará a diversos tipos de estimulación con manifestaciones físicas muy específicas. Y esto es denominado de otra manera por los sexólogos, por la gente que trabaja en la materia, como el ciclo de respuesta sexual. Esta es una respuesta física muy específica, autónoma del cuerpo. Cuando recién experimenta la excitación, luego un aumento de esa excitación, y luego podría experimentar un orgasmo o una liberación sexual y un posterior espacio de tiempo durante el cual el cuerpo descansa antes de que el ciclo pueda comenzar nuevamente. Esta es una respuesta autónoma a estímulos muy específicos. Cuando digo que es autonómica, es clave entender que el sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso responsable de controlar las funciones corporales que no son dirigidas conscientemente, como la respiración, ritmo cardíaco y procesos digestivos, etc. O sea que la respuesta autónoma es una respuesta del cuerpo por sí mismo a cambio de los estímulos físicos. ¿Por qué es esto importante para nuestro trabajo con el abuso sexual infantil? Las palabras clave aquí son no conscientemente dirigido. La excitación física es un instinto, un reflejo y una respuesta autónoma. Hay algunas razones importantes de por qué los niños necesitan saber esto. Las víctimas pueden experimentar una respuesta física sexual mientras que son victimizados.
Eso les pasa a muchos niños. Los depredadores pueden utilizar la respuesta en contra de ellos, convenciendo al niño de que es un participante dispuesto porque, entre comillas, disfrutan del hecho. Eso es una farsa de la que nos podemos deshacer si proporcionamos a los niños la información adecuada. No queremos que la respuesta física natural del niño se utilice en contra de él. Otra razón por la que los niños necesitan saber esto es debido al concepto de que la prevención del abuso sexual es acerca de la buena caricia o la mala caricia, lo que puede ser muy confuso para el niño que experimenta la excitación física, porque un depredador muy cuidadoso y estudioso les toca el cuerpo de una forma de inducir la respuesta. Adultos que fueron victimados de niños me hablaron después de una conferencia y me agradecieron por decirles que no había sido culpa de ellos y me preguntaron cuándo iba a decirles a las personas que trabajan en prevención que dejaran de enseñar lo bueno de la caricia y la mala caricia, porque cuando la caricia los hace sentir bien, toda la situación se vuelve muy confusa. Esa es otra lección importante que necesitamos llevarnos a partir de este concepto. Otra razón principal por la que los niños necesitan saber esto es porque ellos confunden la respuesta sexual física con el apego emocional, lo que los hace muy vulnerables a los depredadores, particularmente a los adolescentes y jóvenes. La excitación sexual física, cuando el cerebro entra en ese modo, particularmente para un joven, disminuye el autocontrol sexual y puede, en nuestro contexto, en esta conferencia, llevar a la víctima a creer que participaron en un acto pecaminoso, lo que agrega innecesariamente culpa al sentimiento abrumador de confusión. Los padres tienen que saber esto porque no es sano crear niños que aprenden a asociar emociones negativas con la excitación sexual. Cuando los padres les enseñan a los niños que el temor, la culpa o la vergüenza son los sentimientos que tienen que asociar con una respuesta corporal autónoma o una función normal que indica que el cuerpo está funcionando. Cuando los niños se crían asociando estos sentimientos negativos con una respuesta corporal, en el mejor de los casos, esas emociones negativas pueden interferir con las relaciones sexuales del adulto. En el peor de los casos, el niño puede crecer para ser alguien que necesita esas emociones negativas para experimentar la excitación sexual. Este no es el resultado que esperamos. Lo que queremos es criar niños sexualmente seguros y sanos. Otro hecho físico con impacto emocional es el hecho número 2. El usar un lenguaje preciso y entendible acerca de todas las partes del cuerpo, especialmente los genitales, es un factor de protección en la prevención del abuso sexual. Si el niño se vuelve una víctima, tendrá un lenguaje para comunicarse con un adulto de confianza. Esto es clave. Un niño que sabe que está bien hablar sobre la sexualidad con sus padres podrá hacer preguntas y no estar tentado a recurrir a fuentes repugnantes, tales como el Internet, niños de más edad o adultos que pueden ser depredadores potenciales al tratar de buscar información sobre el sexo. Las instituciones basadas en la fe y religiosas pueden ser una fuente clave de información sobre la sexualidad. A ellas se las clasifica consistentemente como fuentes confiables cuando observamos los estudios nacionales sobre las fuentes de información acerca de la sexualidad. Hay espiritualidad imbuida en todos nuestros valores familiares. Hablamos del sagrado matrimonio, de amar al vecino tanto como a uno mismo, amar, ser paciente y amable. El tipo de lecciones que inculcamos en nuestras enseñanzas espirituales contiene maravillosa información acerca de nuestra sexualidad y pueden establecer la base para el trabajo y compartir información precisa acerca de nuestra sexualidad humana. Es tan clave que la comunidad de fe dé un paso al frente porque la información precisa sobre abuso sexual infantil y sexualidad humana era restringida en los años 90. Hubo un momento en el que la prevención del abuso sexual fue reemplazada por las leyes Megan y el examen de los registros. Cuando la gente empezó a pensar que si hacían esto y encontraban que había depredadores en el vecindario, ya se habían descargado del deber de prevención del abuso sexual, lo que no es verdad.
Sabemos que en los registros están solo las personas que fueron condenadas o arrestadas y condenadas, que es la punta del témpano de los depredadores en la comunidad. El otro efecto espeluznante que tuvimos en los 90 es el hecho de que los adultos se preocupaban de ser acusados erróneamente por un niño o un progenitor si le hablaban a un niño acerca de la sexualidad. Me acuerdo de cuando trabajaba en los años 90 en servicios para la juventud, que era completamente aceptable estar fuera de la cancha de baloncesto, o si un niño tenía una pregunta acerca de sexualidad, era nuestra responsabilidad ofrecer una respuesta precisa. Pero en los 90 la gente no hacía eso. No se podía hablar de sexualidad a no ser en un sitio completamente autorizado. La financiación de la educación limitaba los temas a presentar en el aula. Mis colegas quizás recuerden el libro La debacle de los 90, escrito por la doctora Joycelyn Elders, a quien en una conferencia sobre el SIDA se le hizo la pregunta de si la masturbación podía ser una herramienta útil para desalentar a los niños de ser activos sexualmente, y ella expresó que podía ser un sustituto decente. Se la catalogó como un personaje espeluznante y su carrera como directora general de salud pública quedó destruida. Mi punto es que encontrábamos muy pocos adultos que se sentían cómodos o empoderados al hablar con los niños acerca de la sexualidad. Incluso los adultos con la mejor intención dejaron de hablarle a los niños, dejándolos vulnerables a obtener información inadecuada y valores horribles acerca de la sexualidad proveniente de depredadores, pornografía o de sus pares. Eso deja un espacio tan importante que la comunidad de fe puede llenar. Independientemente de la tradición religiosa específica, la espiritualidad proporciona el trasfondo absolutamente perfecto para hablar acerca de los valores de amor, empatía, honestidad y respeto. Y al ser responsable y sensible, asóciese con los educadores sexuales, educadores de salud y el personal médico locales de la congregación para ayudar a llevar el mensaje a los niños y familias, porque va a ayudarnos en los aspectos de prevención a criar personas que sean sanas y seguras. Además del aspecto de sanación, particularmente para que las víctimas se sientan empoderadas para hablar y que entiendan que cualquier reacción que el cuerpo pueda haber tenido es simplemente la reacción de cualquier cuerpo humano sano. Toda tradición principal de fe reconoce el derecho de los progenitores, sino la responsabilidad de enseñarles a sus niños acerca de la sexualidad. Y si ustedes descargan estas diapositivas, espero que lo hagan clic en los hipervínculos y tendrán las perspectivas de la Iglesia Metodista Humana, las perspectivas judías y la perspectiva islámica. Esto será un maravilloso momento para usted como participante de esta conferencia, interesado en estos temas, de averiguar lo que su tradición de fe tiene que decir. Una tradición de fe, además de promover el compartir la información adecuada a la edad y precisa desde el punto de vista médico, asimismo como apoyar a los padres y gente que se preocupa por los niños para que puedan difundir información apropiada, puede enseñar valores importantes. Compasión, por ejemplo. Encontramos, por ejemplo, niños que han sido víctimas de explotación sexual en la red, cuyas fotografías desnudos pueden haber sido compartidas ampliamente sin su permiso. A menudo pasa que la vergüenza que proviene de su comunidad es tan dolorosa, sino más que la traición real de mostrar sus fotografías. La comunidad de fe puede regirse cuando eso sucede, acoger a la víctima sin culparlos por haber sido victimizados. La comunidad de fe puede ayudar a los padres a aprender a comunicarse sobre temas de salud y seguridad sexual con los aspectos físicos, emocionales y espirituales de principio a fin. Mis creencias de base son que la gente es sexual desde que nace, que la sexualidad permea todos los aspectos de sus vidas. Los padres pueden pasar cierto tiempo y la comunidad de fe puede contribuir a articular sus propios valores familiares acerca del sexo y sexualidad. No obstante, los padres necesitan apoyo al aprender cómo compartir esa información con sus hijos. Un ambiente sano hace posible que los sentimientos positivos se asocien con los pensamientos y sentimientos sexuales. En Corintios se nos dice que si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Podemos ver al cuerpo
como un templo, y la comunidad de fe puede dar un paso adelante y abordar ambos, puesto que apoyan la salud y seguridad sexual en tanto la prevención como la recuperación. Mi nombre es Dr. Janet Rosenzweig y pueden aprender más en sexwiseparents.com o me pueden enviar un email a drrosenzweig@sexwiseparents.com. Gracias por haber escuchado lo que tienen que decir y gracias por participar en esta conferencia. Buenos días, mi nombre es Warren Kincorn. Soy psiquiatra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke. También soy un teólogo cristiano que imparte clases en Duke Divinity School y codirige la iniciativa de Teología, Medicina y Cultura de Duke. Es un placer para mí hablar con ustedes hoy sobre el papel de las comunidades cristianas en la curación del trauma sexual infantil. Hoy quiero hablar sobre la forma en que las iglesias y de hecho los recursos de las escrituras y la teología cristiana promueven la curación y el crecimiento postraumático, pero es importante empezar indicando que las comunidades cristianas no son siempre lugares de curación. De hecho, pueden ser sitios de trauma, a veces sitios donde el trauma se vuelve perpetuo y con demasiada frecuencia sitios donde las heridas debidas al trauma no se curan. Lo hemos visto, por supuesto, en Estados Unidos, en el escándalo del abuso sexual católico que tiene eco en muchas otras partes del mundo, pero también vemos en varias escuelas y muchas otras denominaciones y comunidades cristianas, desde redes cristianas como la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos, a congregaciones individuales y ministerios eclesiásticos cristianos. De hecho, muchas iglesias y comunidades cristianas pueden ser estructuralmente vulnerables a la perpetuación del trauma sexual infantil. Por ejemplo, al encubrir el sexo en la vergüenza o al dar al clero y a los líderes religiosos autoridad espiritual que hace que otros se muestren reacios a denunciar o cuestionar el abuso o culpando a los sobrevivientes por su trauma. Esto, por supuesto, puede causar un daño psicológico y físico intenso a los sobrevivientes, pero también causa un daño espiritual. Puede afectar profundamente la vida espiritual de los supervivientes en relación con Dios. Los supervivientes pueden preguntar, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió esto? El abuso puede afectar directamente el apego de los sobrevivientes a Dios. Si la iglesia es abusiva, también quizá lo puede ser también Dios y puede causar falta de confianza en la iglesia, especialmente cuando la iglesia fue un lugar de trauma. Parecería ser este tipo de comportamiento el que Jesús condenó tan enérgicamente cuando dijo en el Evangelio de Mateo: si alguno de ustedes pone un obstáculo enfrente de uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para ustedes que les pusieran al cuello una gran piedra de molino y que se ahogasen en el profundo del mar. Entonces, la mala noticia es que las iglesias pueden ser y son lugares de trauma, pero la buena noticia es que las iglesias pueden ser y también son lugares de curación, restauración y crecimiento. En esta breve charla voy a nombrar 5 formas en que las comunidades cristianas pueden ser sitios de curación del abuso sexual infantil. Primero, reconocimiento. Segundo, lamento. Tercero, justicia. Cuarto, aceptación y amor. Quinto, agencia y vocación. Primero, las iglesias que quieren ser anti-abuso pueden comenzar por el reconocimiento. El reconocimiento de que alrededor de 1 de cada 10 infantes en los Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son abusados sexualmente antes de cumplir los 18 años. El 90% del abuso sexual infantil es perpetrado por alguien que el niño o la familia del niño conoce. Y eso significa que en cada comunidad, en cada congregación, en cada salón de clases y en cada conferencia, incluida esta, hay muchas personas que son supervivientes de abuso sexual infantil y en muchas comunidades también hay perpetradores. Aunque es difícil hablar de esto en entornos comunales donde hay niños presentes, cualquier líder religioso debe tener esto en cuenta y se lo puede mencionar con cuidado en ciertos escenarios como clases de educación para adultos. En mi experiencia, es decir, que cuando se menciona la experiencia de los sobrevivientes, no de una manera que los vuelva a exponer directamente a los detalles o el contexto del trauma, sino de una manera que generalmente reconoce que los sobrevivientes son parte de todas las comunidades, eso es en sí mismo un primer paso importante para la curación.
pero también el reconocimiento de que las escrituras y la fe cristianas no son ajenas al abuso sexual de niños y adultos. En su libro El llanto de Tamar, The Cry of Tamar, que yo recomendaría a cualquier persona interesada en el tema, Pamela Cooper White señala que la historia sórdida inscrita en 1 Samuel 13, la hija del rey David, Tamar, era probablemente una adolescente cuando fue violada por su hermano mayor Amnon, y no solo agredida sexualmente contra su voluntad, sino que luego avergonzada y condenada al ostracismo. Se hizo caso omiso de su historia, absorbida por una historia más amplia de hombres que protegen su propiedad y su honor. De manera más especulativa, pero en un modo que llamó la atención de muchos de mis alumnos, Elaine Head se basa en Santa Inés de León y Julian de Norwich para imaginar que Adán y Eva en Génesis 2 y 3 no eran adultos maduros, sino niños inmaduros, niños que no podían imaginar lo que significaba morir, y fueron engañados por una serpiente en la que no les habían dicho que no confiaran. La serpiente, que explotaba su inocencia y vulnerabilidad, actuó como una inquietadora. Y cuando comieron de la fruta prohibida, experimentaron una espiral mortal de vergüenza y separación. La vergüenza hace que se escondan y cubran sus partes más sensibles con ortigas dolorosas como hojas de higueras, hasta que Dios las reemplaza con pieles más cómodas. ¿Qué pasaría si les hubiera pedido a Adán y Eva que no solo fueran agentes del pecado, sino primeras víctimas, y si el primer pecado fuera algo semejante al abuso sexual infantil? Kidd sostiene además que Jesús mismo, en la pasión que los cristianos acaban de observar la semana pasada, se unió con solidaridad a los sobrevivientes de abuso sexual al ser objeto de humillación sexual. Reconoce que la mayoría de los cristianos no ven la pasión de Cristo como abuso sexual, pero ella argumenta lo contrario. Jesús fue crucificado desnudo, dice ella. Desnudarlo en público antes de su crucifixión fue un acto calculado de violencia sexual. En la cultura de Jesús, que te desnudaran en frente de una multitud que miraba era un acto de violación sexual comparable a las espantosas imágenes que surgieron de los prisioneros de guerra iraquíes en la prisión de Abu Ghraib. Quizá el mismo Jesús no estuvo a salvo de la violación sexual. Este profundo reconocimiento del abuso sexual en y por la Iglesia y la conciencia de que Dios está cerca de los supervivientes de abuso sexual da lugar a lamentar la capacidad de los supervivientes de llevar su sufrimiento hacia Dios con la expectativa de que Dios escuchará, curará y cumplirá lo prometido. Una canción de lamento que puede ser de gran ayuda, canción 142. Con mi voz clamo al Señor, con mi voz suplico al Señor. Derramo mi queja ante Él, cuento mi aflicción ante Él. Cuando mi espíritu está desfallecido, tú conoces mi camino. En la ruta por donde camino han escondido una trampa para mí. Mira a mi diestra y ve. No hay nadie que se fije en mí. No me queda refugio. Nadie se ocupa de mí. Te clamo, oh Señor, exclamo, eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivos. Presta atención a mi clamor, porque estoy muy abatido. Sálvame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la cárcel para que pueda dar gracias a tu nombre. Me rodearán los justos, porque me tratarás generosamente. Este lamento, sin embargo, no puede ser la última palabra. Le debe seguir un compromiso con la justicia en la iglesia y fuera de ella. Un compromiso con las comunidades donde todos puedan vivir y crecer y adorar de manera segura, sin que les causen daño, con comunidades que trabajan para la prevención del abuso, con comunidades dispuestas a exponer el abuso y acabar con los perpetradores del abuso, cueste lo que cueste, reconociendo que no existe un líder o institución indispensable cuando se trata de exponer el abuso. Ahora existen muchas organizaciones excelentes dedicadas a prevenir el abuso sexual infantil en las comunidades religiosas. Menciono dos aquí. Una es Darkness to Light, Oscuridad a la Luz, cuyo sitio web se muestra en la parte superior. Darkness to Light hace una variedad de diferentes tipos de información sobre la prevención del abuso sexual infantil. Adopta 5 principios para cada congregación. Primero, aprenda los hechos sobre el abuso. Segundo, minimizar la oportunidad de eliminar o reducir situaciones uno a uno aisladas que aumentan el riesgo de abuso. 3. Hablar sobre eso a fin de entablar conversaciones abiertas con los niños sobre los cuerpos, el sexo y los límites. 4. Reconocer las señales, saber cuáles son las señales de abuso a fin de proteger a los niños de más daño. Y 5. Reaccionar de manera responsable, entender cómo responder ante señales de advertencia, comportamientos de riesgo y sospechas o informes de abuso sexual, incluyendo las leyes obligatorias de denuncia.
Otro programa de este tipo es el programa Santuarios Seguros de la Iglesia Metodista Unida. Estos programas son el comienzo del establecimiento de comunidades justas en las que las iglesias no son lugares de trauma, sino más bien sitios de curación y crecimiento. Y vale la pena señalar en este contexto que la justicia es de vital importancia, no solo para la prevención del abuso, sino también para curarse del abuso. Curarse del trauma requiere vulnerabilidad. Requiere estar lo suficientemente seguro para hacer el arduo trabajo de conectarse con el cuerpo de uno, las emociones de uno, las relaciones de uno. Pero no se puede esperar que los supervivientes de trauma sean vulnerables en una comunidad a la que no la caracteriza la justicia. La justicia es una condición previa para la vulnerabilidad y por lo tanto para la curación de los supervivientes de traumas que participan en comunidades de fe. Y esto nos lleva al cuarto punto de que las comunidades cristianas en su mejor momento pueden ofrecer aceptación y amor a los sobrevivientes de trauma. Esta aceptación y amor incondicionales se originan, por supuesto, en la aceptación y el amor de Dios. En el corazón de la fe cristiana está la afirmación de que la verdad más profunda de quienes somos es que Dios nos ama y nos conoce antes y sobrepasando todo lo demás. Y esto marca la diferencia para la curación y la recuperación del trauma. Vale la pena recordar que nada menos que Marsha Linehan, la célebre psicóloga y fundadora de la terapia de conducta dialéctica, una de las terapias más respetadas y ampliamente utilizadas para los trastornos relacionados con el trauma, sufrió un trastorno emocional muy grave cuando era adolescente y pasó más de 2 años en un hospital psiquiátrico. Luego, cuando era una joven adulta, se halló orando en una capilla católica, tal vez en esta capilla católica en Seneca Retreat Center de Chicago, y se sintió profundamente conmovida. Una noche, dijo, estaba arrodillada allí mirando hacia la cruz y todo el lugar se volvió dorado. De repente sentí que algo venía hacia mí. Ella dijo, fue una experiencia brillante y simplemente volví corriendo a mi habitación y dije, me amo a mí misma. Fue la primera vez que recuerdo haber hablado conmigo mismo en la primera persona. Me sentí transformada. Linehan atribuye esto a la aceptación radical que le permitió sanarse. Y lo que es más importante, crear un tratamiento que ayudaría a muchos miles de personas a sanarse también. Su DBT no es un tratamiento específicamente cristiano. Las comunidades cristianas pueden y deben proporcionar vías y portales para que los supervivientes de traumas dispongan de acceso a servicios de salud mental de alta calidad. Lo que finalmente conduce a la quinta dimensión de cómo las comunidades cristianas pueden ayudar a los supervivientes del abuso sexual cristiano a que se curen. Curarse no es solo una cuestión de aceptación y amor, no solo es una cuestión de encontrar el tratamiento clínico adecuado, sino también de encontrar una llamada de vocación en un lugar significativo de la comunidad. Judith Herman, la célebre psicóloga de traumas, sostiene que una experiencia importante de muchos, pero no todos los sobrevivientes de trauma, es la capacidad de encontrar lo que ella llama una misión de sobreviviente para involucrarse en el mundo más amplio dentro del contexto de la acción social, dando a los demás y buscando justicia. El superviviente no lo hace porque él o ella siempre saldrá victorioso en las búsquedas específicas, sino más bien, dice Herman, sabiendo que el mal no ha prevalecido por completo y con la esperanza de que todavía se puede hallar amor restaurador en el mundo. Sugeriría que las iglesias están en su punto más fuerte cuando toman en serio esta misión de superviviente. Es esencial, pero no basta con que las iglesias y las comunidades religiosas se comprometan a prevenir el trauma en su interior y a evitar ser lugares de trauma. Es esencial, pero no basta con que las iglesias y las comunidades religiosas sean lugares de reconocimiento, aceptación y amor para los sobrevivientes de traumas. Es esencial, pero no basta con que las iglesias y las comunidades religiosas promuevan servicios de salud mental de alta calidad. Pero en el mejor de los casos, las iglesias y las comunidades de fe también son sitios de vocación y de llamada. La iglesia ofrece a los cristianos algo que hacer, lugares para servir, personas con quien trabajar y actuar, no para negar o evitar el lidiar con el trauma, sino para vivir vidas que no estén absorbidas por el trauma, en las que se olvida el trauma, pero en donde el mismo tampoco gobierna. Gracias. Mi nombre es Yanni Jakovsky y voy a hablar sobre la labor de curar a supervivientes de agresión sexual infantil a través de una variedad de procesos de justicia restaurativa. Permítanme contarles algo sobre mí primero. Fui jueza de un tribunal de primera instancia y jueza de la Corte Suprema de Wisconsin durante mucho tiempo. Y como jueza traté casos de asesinatos, casos de agresión sexual y de otros delitos violentos, así como otros casos.
Y lo que aprendí durante esos años como jueza fue que el proceso de juzgar un caso y finalmente sentenciar a un delincuente no es particularmente satisfactorio para los supervivientes. Realmente no sienten, sin importar cuánto tiempo intentas darles en la sentencia, una oportunidad de relatar el profundo daño que les ha sucedido y el impacto que ha tenido no solo en sus vidas, sino también en las personas cercanas a ti. Así que cuando salí de la Corte Suprema me involucré más y más en la justicia restaurativa y me interesé particularmente en lidiar con el abuso sexual por parte del clero, de la Iglesia Católica y luego de otras tradiciones religiosas. Y entonces empecé organizando una conferencia internacional sobre el tema, probablemente hace 15 años. Y de hecho, en aquel entonces, el arzobispo Supik y el arzobispo Martín de Dublín, ambos intervinieron en la conferencia. Así que este es un tema a largo plazo para mí. Comencé a trabajar en Bélgica como en Irlanda, pero luego particularmente en los Estados Unidos, tratando de aplicar procesos de justicia restaurativa a la crisis que se ha creado tanto para los sobrevivientes y familias como para las iglesias y la comunidad. Usamos modelos de diálogos entre víctimas y perpetradores y modelos de círculos que han sido elaborados por tribus nativas estadounidenses y tribus de las primeras naciones y una tribu maorí de Nueva Zelanda. Y creamos un entorno seguro para que la gente que se ha visto profundamente afectada pueda contar sus historias y que las personas que han participado directa o indirectamente en algunos de los daños causados puedan escuchar y también compartir sus puntos de vista. Hay dos películas que pueden ver que están adjuntas a la labor que llevo a cabo, particularmente en esta área temática. Una de ellas es una gran película que se llama The Healing Circle, el Círculo de Cura. Fue una que hice hace todos esos años de tener un círculo con sobrevivientes de agresión sexual. Participó en la misma quien ahora es el cardenal Dolan. En aquel entonces era el arzobispo Donald, participó un sacerdote que había cometido un crimen, personas que dejaron la iglesia y una variedad de personas. Todos cuentan sus historias y te dieron una frase de cómo podría ser esa narración. Y hay otra película sobre la labor de la justicia restaurativa en la que hemos estado trabajando en Minneapolis, St. Paul. Tengo dos socios en Minneapolis, St. Paul, el padre Dan Griffith y Julie Craving, y hemos estado involucrados primero de una manera pequeña y luego de una manera mucho más sustancial en abordar este daño causado no solo directamente con los supervivientes, sino también tratando el daño causado en las parroquias, tratando el daño que la arquidiócesis ha causado, haciendo obra preventiva mediante círculos en seminarios y con sacerdotes y con otras personas. Y puedes ver algo de eso en la película. Al observar estos procesos, el enfoque principal siempre debe ser el daño causado. No nos estamos centrando en el autor del agresor, sino en el daño causado. Y en particular en el propio superviviente, él o ella, y en el daño que se les ha hecho. Pero también observamos lo que yo llamo las ondas expansivas. Gente que rodea a ese hombre y a esa mujer y a miembros de la familia, miembros de confianza y miembros de la comunidad de fe y todo tipo de personas que también se ven afectadas por ese daño. Y lo que hacemos en muchos procesos es tratar de utilizar un proceso circular, es tratar de reunir a las personas que pueden vivir casi un mini proceso de verdad y reconciliación. Esa es al menos la parte de la verdad. Somos supervivientes y aquellos que se han visto afectados pueden contar sus historias. Nosotros como facilitadores creamos un entorno seguro para que eso suceda. Y parte de la creación de un entorno seguro hay muchos detalles, claro, pero una de las partes más importantes es que cuanto más intenso sea el círculo, más preparación necesitamos aquellos de nosotros que facilitamos esos círculos. Necesitamos preparar a la gente para que venga con humildad, respeto y franqueza, para que podamos tener un lugar que sea seguro para los sobrevivientes, pero seguro para que todos puedan contar sus historias y escuchar con el corazón y poder, esperamos, convertir el corazón en uno que sea o de su reconocimiento del daño o de la cognición de cuál ha sido nuestro papel y si es el daño profundo que ha sido causado.
He hecho varios de estos círculos y la gente dirá cosas como, bueno, no me impactó de manera directa, no tuve un hijo agredido, no tuve alguien que hubiera cometido una falta, realmente no me impactó aparte de la vergüenza que tuve. Y escuchas esas palabras y piensas, Dios mío, ¿qué? ¿Qué es eso? Lo que perdieron es tan inmenso y no son una víctima directa de agresión sexual. Cuando hablas con supervivientes de violencia sexual, te hablarán del profundo impacto que ese asalto ha tenido en ellos, en todos los aspectos de sus vidas. En la sala de tribunal hablamos de lo que pasó físicamente, dónde te tocaron, durante cuánto tiempo te tocaron, sabes lo que estaba haciendo. Pero si hablas con los supervivientes, ese no es el daño que describieron, tampoco el contacto físico, es el robo, de lo que a veces lo describes como el robo de su alma, es la devastación total de su sentido de confianza, especialmente si alguien ocupa un cargo de confianza, ya sea una comunidad religiosa o alguien más, y eso tiene un impacto que cambia la vida. En serio, que te cambia la vida, no por un par de años, pero para muchos de ellos, toda una vida de cambios por lo que sucedió en esas situaciones. Entonces, al hacer esta labor, trabajamos junto, obviamente, con terapeutas y psicólogos y personas que hacen cambios de sistemas y todo tipo de profesionales que tienen trabajo duro por hacer. Pero la justicia restaurativa es un lugar donde los sobrevivientes y sus partidarios, sus amigos, sus vecinos, sus familiares, pueden relatar lo que les sucedió y donde hay personas que han estado involucradas de alguna manera, sea esta administrativa, de supervisión o el perpetrador mismo, que tienen que escuchar ese impacto. He llevado estos casos durante años, casos de homicidio, donde participan familiares de las víctimas del homicidio y otros delitos violentos, incesto y agresión sexual. Y si se lo hace bien, hay un momento de transformación en estos procesos. Y no me corresponde a mí predecir cuál será esa transformación, pero puedo decirles que los supervivientes siempre están agradecidos de haber pasado por eso, al igual que las personas que han sido acusadas de tener un papel en ello. Y cambia a la gente, en realidad, limpia el aire y ayuda a las personas a seguir adelante. Lo último que quiero mencionar es todo el tema de sanar y perdonar. Hablamos mucho sobre perdonar y justicia restaurativa, pero uno de mis sobrevivientes me enseñó desde muy temprano que perdonar, antes que todo, se trata de la persona que ha sido lastimada, no se trata de la persona que cometió la ofensa, y que perdonar y sanar son palabras ADO. Lo que ella quiere decir con eso es que son recorridos. No hay un evento en el que digas, bueno, ya estoy curado de eso y puedo seguir adelante. No pasa así cuando se trata de una agresión sexual. Entonces estamos preparando una ruta y tratando de abrir el camino para que un superviviente y sus amigos, vecinos, familiares puedan avanzar en esa vía de curación. Si quieren expresar la palabra perdonar o no, depende totalmente de ellos. Para algunas personas esa es una mala palabra. Lo llaman la palabra F y dicen, no me pidas que lo perdone. Por otro lado, otras personas la dicen. Algunos simplemente lo demuestran con lo que mi amigo Mark Umbright llama el espíritu de perdonar, que puedes verlo aunque nadie diga una palabra. Así que los animo a todos a que vean la películas, y comprendan que estos procesos pueden tener un papel en el gran viaje de curación para los supervivientes de agresión sexual infantil.